algún concepto de esto que estamos viviendo, esta gran novela que estamos viviendo de López. ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo en primer lugar que es un bombazo en la línea de flotación de lo que, no sé si decir fue, pero por lo menos es el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que de verdad hay muchos, que por primera vez parece que reaccionaron con algún tipo de autocrítica. Y me estoy refiriendo a la gente común, a la militancia, que realmente creyó que con el kirchnerismo podía haber un cambio positivo en el país, y yo creo que les pegó duro. Yo creo que les pegó duro un poco. Sí. Yo creo que los que no se inmutaron son los dirigentes, que están todos reagrupándose en el viejo PJ, bajo el mando de Scioli, de Gioja, para volver un poquito a más de lo mismo. En cambio, yo creo que hay que hacer un llamado a toda esa gente que se empieza a desencantar, a que piensen que hay que construir algo nuevo, ¿no? Y después la otra reflexión es que, bueno, esta es la parte bizarra, pero después está la parte guante blanco y legal de todo esto, porque al mismo tiempo ahí lavan dólares con agua, o los entierra o los desentierra, bóveda, muro perimetral. Ahora después está offshore, blanqueo de capitales, es decir, las corporaciones y los ricos de este país lavan la plata todos los días y le esconden la que le niegan al pueblo. Hay una destapada serial de olla desde el caso Vudú Sicone hasta ahora, casi imparable. Hay muchos López. Es lo que pasa que... ¿Muchos López, dice? Y hay muchos López. O sea, funcionarios de gobierno que robaron directamente ellos. Del anterior y de este gobierno también. Y de este gobierno también, porque hay varios sospechados. Justamente ahora el macrismo está utilizando esto también para tapar la aplicación del ajuste y para tapar su propia corrupción de guantes blancos, digamos. Pero usted no cree que hay gente... Yo creo que hay que producir... Yo no le quiero preguntar de esto. Perdóname una cosita. Sí. Cada vez que hay un caso de esto salta. Primero, la complicidad de todo el poder político. Segundo, la complicidad del poder judicial. Tercero, la complicidad de la fuerza de seguridad. Ya no es el policía bueno o el policía malo, pero mire, el juez bueno o el juez malo. Siempre por... son los grandes empresarios acá los que financian la política. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que ¿a ustedes cuánto les financian a los empresarios? Una cosita. En esta, a los partidos de izquierda nada, 0 pesos. ¿No le dan nada? No, de ninguna manera. El MST se banca con aportes de sus afiliados nada más. Yo te voy a decir una cosa. Cada vez que hay un caso, se destapa una olla y toma repercusión pública y tiene condena social, recién se puede pensar que puede haber una condena jurídica. A ver, todo el menemismo, que hubo corrupción de todos los colores. ¿Cuántos están presos, además de María Julia, que fue el chivo expiatorio? Siempre buscan un chivo expiatorio, el que está más quemado, el que tiene más condena social. Acá va a ser Jaime, va a ser López. A ver, no, si es un tipo que lo agarran tirando la valija, con la mano en la masa. Pero si aparece son los elementos que fueron descartando. Claro, yo creo que si siguen así, si realmente, pero no tengo ninguna duda que va a llegar, pero ahora el problema es que van a preservar, hay un núcleo que siempre lo preserva. ¿Usted dice que puede? A ver, acá dijeron, cambió la justicia, cambió el gobierno ahora. Los mismos jueces que apañaban, los mismos policías que apañaban, ahora son buenos, antes eran malos y ahora son buenos. A ver, yo te pregunto, porque hasta ahora todos los que hicieron bla, 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 todos los grandes adalides de las manos limpias y la anticorrupción no solucionaron nada. ¿Pero cómo lo cambiamos? No dieron una sola medida. A ver, yo te voy a decir, primero, vos tenés que lograr que los funcionarios políticos cobren igual que un trabajador estatal medio, por ejemplo, o que un docente. Primero, pero hay que rebajarle el sueldo desde el concejal hasta el presidente. Pero nadie va a querer ser político. Los ricos. No vamos a ver si son los que realmente tienen vocación. Los que ya tienen plata. Primera medida. Segunda medida, los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular y con un calendario separado de las elecciones de funcionarios políticos. Vamos a ver qué pasa, si el juez puede ser revocable y no hoy que son vitalicios los jueces. Vitalicios. A ver, la verdad que está el nivel de putrefacción del sistema político que se hable como si fuera una virtud la honestidad, o lo que debería ser normalmente un servidor público se lo destaque y merezca un premio. Realmente creo que es el reconocimiento de que hay que hacer una profunda reforma judicial, política y policial de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad en general. Vos tenés que partir de lo que tenés, pero de verdad tomar medidas que cambien las cosas. Lo que han hecho ahora es cambiar alguna cúpula y nada más. O sea, vos tenés un problema. Tenés fuerzas que sirven para reprimir, pero no sirven
para mejorar la situación de seguridad. No ha mejorado la seguridad, ha empeorado. Eso que hay un acuerdo de todo el mundo político, de que acá ha empeorado la seguridad. ¿No ha mejorado cuándo? ¿En ningún momento tuvimos mejoras de la seguridad? En ningún momento. Ningún Empezando porque no se atacó la situación social, pero tampoco se atacó este triángulo de impunidad entre justicia, poder político y policía. Entonces, por eso nunca se terminó de solucionar, porque los desarmaderos, vos sabés que los dirige el comisario en connivencia con el concejal o con el diputado y con anuencia de la justicia de la zona. Entonces, la realidad es que las fuerzas policiales... Y con el narcotráfico lo mismo, ¿eh? Claro, históricamente se han recaudado de negocios ilícitos, como puede ser el narcotráfico, la prostitución... Por eso, vos lo que tenés que hacer es ponerle raíces populares a la policía. Por ejemplo, el comisario, los oficiales, pero se tienen que elegir por el voto popular. Yo insisto, los tienen que controlar los vecinos. Segundo... Que la gente vote los comisarios. Sí, Como es por en Estados Unidos, supuesto, que se por elige la supuesto. vecina. Mover, además. Por supuesto, y que tenga poder de revocatoria. ¿Quién mejor que el vecino para controlar No está mal al eso. comisario? Mira, yo no lo había- La gente le da un cheque en blanco por un mandato completo a un funcionario que después hace todo lo contrario a lo que prometió en la campaña. No, tenemos que cambiarnos por nosotros supuesto, mismos. es un cambio cultural. Ah, bueno, es y un entonces cambio ya hay mucho más cultural, difícil. pero el cambio cultural tiene que partir de una reforma política profunda, porque cualquier medida, si vos la tomás de manera aislada, después sucumbe, naufraga en este mar de un sistema político Y no es corrupto político. que Somos siempre, nosotros, siempre beneficia a los mismos. Pero ¿usted cree que Aníbal Fernández puede llegar a tener algo que ver con esto o no? Aníbal Fernández tiene no diría un currículum, un prontuario frondoso, ya muy conocido, desde la época que fue intendente en Quilmes, ahí algún baúl de automóvil, incluso algunos hablan de algún refrigerador y cosas por el No, pero ese estilo. no fue La Aníbal. foto con el bigote Lo- blanco. Ese fue Villoro. La foto con el bigote blanco. los bárbaro ligan esa foto. y ahí son todos amigos, los ligan a todos, así que nosotros lo conocimos en su época como ¿Por qué lo funcionario conoció? del Ministerio de Trabajo. ¿Por ¿no? qué lo conoció? A ver. En la provincia de Buenos Aires. ¿Usted qué era? Y por el sindicato nuestro. Ajá. ¿Y ustedes iban a hablar con él? No, ¿Tenían no, diálogo no o algo? directamente en ¿Él esa era funcionario época. del Ministerio de Trabajo de la provincia? Sí, fue funcionario del Ministerio de Trabajo. ¿Producción de Rucaufo y de Solá? Ministro de Solá. ¿Con Rucaufo o con Solá fue? No, de Solá me dicen de producción que fue. ¿Solá? No recuerdo Pero, porque la verdad que... pero hace- antes de eso, o sea, él fue directamente ministro. Ustedes trataron con él directamente como ministro. No tratamos directamente, Ah. porque en esa época no había negociaciones formales, eran Claro. informales las negociaciones, no había ley Pero de nunca habló paritaria. con él en ese- así en el- No, nunca hablamos directamente con él, pero lo conocimos ahí en el entorno, ¿no? En ese ¿Y rol. qué entorno tenía? No, ¿Un entorno normal? el Ministerio de Trabajo. Por o eso, sea, bueno, era el nosotros- entorno de un ministro. O sea, si yo le saco los ministros Todo de muy Vidal de normal, hoy los y le entornos pongo a Aníbal políticos. Fernández, el entorno era parecido, Sí, digamos, era gente sí, parecida. absolutamente. No había nada raro, ni por más de que Nada. viniera. ¿Y de dónde No, saca no, usted no. esto del prontuario entonces y todo eso? Porque son las informaciones que hay. Esto es Vox Populi. Vox Populi es Vox Dei, según se dice. Así. Porque yo lo siento acá Aníbal Fernández y dice, compruébeme algo. Compruébeme algo, le juego un lechoncito. Y algunos están muy protegidos. Pero todo En fue general, bien. lamentablemente, Por primera uno vez en no su tiene que vida. hacer los balances por, digámosle, causas policiales. Uno tiene que hacer los balances políticos por su desempeño en las funciones que estuvieron. Y desde ese punto de vista, Aníbal Fernández fue un cómplice de medidas de ajuste, de empobrecimiento del pueblo, etcétera, etcétera, todas las veces que fue funcionario. Todo esto es porque estamos con los precios por las nubes, Guillermo. O sea, todos estos malabares, todas estas cosas que estamos viendo, es porque no podemos hacer que baje la inflación. Absolutamente. Es más, Está hay bajando la una inflación. ecuación perversa, porque sigue habiendo inflación con estancamiento económico. No te olvides que no ¿Una es ecuación solamente perversa? inflación. Y sí, hay inflación y al mismo tiempo hay recesión. O sea que... Todo se olvida. A ver, pero explíquemelo económicamente eso, porque yo no entiendo nada de muy economía. sencillo. Si está parado en industria en este país. Si hubo más de 100.000 despidos solamente en el sector privado, acá se habla mucho porque es donde ha habido conflicto y donde uno está habitualmente en el sector estatal. Bueno, en el sector privado hubo más de 100.000 despidos, hubo una destrucción neta. Y nunca del llegaron puesto las de inversiones, trabajo. la lluvia de inversiones nunca llegó. Nunca Pero a llegó. ustedes les parece que eso preocupa más que los precios. Cayó el comercio. No, Esta es una pero- economía La que cifra de depende. 100.000 Es un despidos combo del que sector depende privado, de no los sé de dónde commodities, la es decir, saca de los precios internacionales que han caído, por un lado, y por otro lado del comercio con los BRICS, especialmente con China y con Brasil, que están mal, Paganini. Entonces, Paganini. especialmente Brasil ha caído, bueno, ya sabemos que el pez grande se come al chico. Yo creo que si hay alguien que está mal
en estos momentos justamente que digo de una economía compleja, de una crisis económica fuerte, es el pequeño comerciante. No las grandes cadenas, no, al revés, son los grandes beneficiarios de las políticas oficiales de este gobierno. Entonces yo creo que estas son, la verdad, salidas creativas, de alguna manera parche. Yo creo que hace falta una política activa por parte del gobierno de control de... Tiene que haber control de precios y tiene que haber control popular. Existen con salarios a la baja, porque la reapertura de paritaria fue un triunfo de la lucha de todo el primer semestre del conjunto de los estatales de la provincia de Buenos Aires. Esa es la realidad. El gremio nuestro tuvo 3 meses y medio de pelea, casi en espejo con los compañeros judiciales. Y también articulamos existen con paritarias a la baja 3 meses, con algunos 3 meses sectores, y medio con tuvimos de algunos plan de sectores del lucha. sindicalismo. ¿Cómo? En connivencia con algunos sectores del sindicalismo que aceptaron el primer Por supuesto, ofrecimiento. no tengo es una duda. connivencia total. Pero, por supuesto, hubo un sector que aceptó y la política del gobierno fue cerrar rápidamente la paritaria, dándole un peso más a los docentes y con salarios a la baja en el conjunto de los A mí trabajadores siempre acá del me Estado. sorprende la paritaria general, la después son cerró el gobierno sectoriales. ilegalmente con la connivencia De UPCN y de FEGEPA. Ahora, hay que decir, FEGEPA entró en crisis, se rompió, Sí. hubo sindicatos que se fueron como SOIME y otros. Sí, se UPCN formó perdió una nueva afiliados. coordinación de gremios estatales en la provincia, Sí. con los docentes, con ATE, los trabajadores de la salud, los judiciales, cerca de 20 gremios, incluso el sindicato de policía, el CIPOVA, integra esa coordinación de gremios estatales. Se cuestionó el cierre de paritaria, hubo un fallo judicial para que se reabra esa paritaria que estuvo mal cerrada. Entonces, yo insisto, la reapertura del segundo semestre es un triunfo de la lucha. Ahora, evidentemente el gobierno ya abre el paraguas y dice que 10% para mandarnos de nuevo el salario a la baja. Con la lucha logramos que pongan un poco más. Ahora hay Nosotros- gremios que mayoritariamente adhieren, se firma y todos deben adherir a No, ese, pues nosotros no a ese firmamos. acuerdo. Nosotros tuvimos 3 Bueno, pero meses y ustedes medio. acuerdan- Empezamos con el acuerdan de- 11%. Yo te voy a decir, empezamos con el Pero 11%. lo que le está diciendo es, y llegamos la a mayoría, 25. a ver, la mayoría lo aceptó. Claro, ustedes no Bueno, pero- preguntale, pero- sentá acá a los pero esas dirigentes son las reglas que del juego, firmaron. me La refiero. paritaria Esas son implica las que si la reglas. mayoría acepta, todos tienen que aceptar. No, nosotros tenemos la gran desgracia, tenemos los trabajadores, son gran parte de la dirigencia sindical. Esa es la gran desgracia. Está que bien, tenemos los pero si la trabajadores. mayoría- Además de Qué los gran patrones desgracia, y además porque- de los gobiernos. qué gran desgracia. Que son conniventes. Pero tienen que son nombres. conniventes. ¿Cómo? Si tiene nombre Por supuesto propio. que Y pero díganlo, porque Dígalo, porque- usted me dice, la gran desgracia, qué sé yo, y Pero son los que firmaron esa paritaria a la baja rápidamente. ¿Pero qué significa ser Rápidamente. connivente? Porque connivente yo le digo, para ellos es una buena oferta y la aceptaron. No, Sí. ¿sabés no, qué no pasa? fue una buena Yo oferta. creo ¿Qué va a pasar? yo creo que un sindicato tiene que aceptar o rechazar un acuerdo. Es un tema de modelo sindical, sí lo resuelve la base. Por ejemplo, nosotros chequeábamos cada oferta y cada negociación con asambleas y congresos toda la semana. Es un trajín importante y una práctica de democracia sindical a la cual no es muy afecta Ahora, yo gran siento con parte del esto, universo ustedes cuando se de la sientan en dirigencia paritaria sindical saben quiénes argentina. son saben quiénes son los otros que integran la paritaria, los otros gremios. Digo, a sabiendas de eso, ustedes aceptan sentarse a debatir en esa mesa y saben que los otros pueden finalmente acordar y firmar el acuerdo como lo firmaron. Nosotros desarrollamos... Digo, entonces plan- replantéense no participar en ese contexto de discusión. Nosotros tenemos un pliego de reclamos y aprovechamos todos los espacios que hay para plantear el reclamo. Sea en la paritaria o por fuera, porque Y hubo pero un si después montón van a de judicializar- negociaciones por No, fuera. sí, está bueno no el es ser planteo, connivente. está bueno el planteo. Todo lo Pará, contrario. yo- todo yo- lo contrario. ya Por quiero- eso se está armando un nuevo frente de gremios estatales. ¿Un nuevo por eso frente? nosotros tenemos una posición diferente. ¿Un Y nuevo frente van a armar? Un nuevo frente, se Bien. está armando. Gracias. Está saliendo en toda la prensa. No dio un nombre, no dio un No nombre. dio ni un solo nombre, no. ¿Del nuevo frente de gremios estatales? No, de Gracias. lo que tienen connivencia no me dio ni un nombre. Los que firmaron la paritaria... Pero no me dio un nombre. ¿Quién Yo tiene digo, ¿Quién es el connivencia? responsable? Son ¿Quién los que es? firmaron, todos lo saben, ¿Quién el firmó? PCN y FEGEPA. ¿Y quién es el de...? Y bueno, no sé, yo no lo sé. Yo no lo sé quién el es. PCN y FEGEPA, están las actas Quintana. firmadas. Pero lo sabe todo el mundo, nos hemos visto, hemos polemizado, no tenemos ningún problema, nosotros hacemos lo que resuelven las asambleas. En el caso nuestro, como luchamos 3 meses y medio, levantamos Sí. el nivel de salario igual que los judiciales. Guillermo, el que pelea levantaron- consigue más. es cierto eso. Gracias por venir como No, siempre, por muy favor. amable.